Gracias. Vamos. En medicina generalmente tenemos que conocer las patologías casi de pe a pa. Y algo en lo que tenemos que partir muy importante con todos. Y a veces la formación puede ser un poco tajante, pero lo tenemos que recordar también, ya que estamos del otro lado, que son las definiciones. Porque parte de ello nos van a decir gran parte de lo que es y que no es algo. Ya vimos si algo, por ejemplo, ya tenemos la imagen, si hace como pato, se mueve como pato, parece pato, pues muy seguramente va a ser un pato. De ahí es importante conocer las definiciones. Vamos a hablar el día de hoy acerca de código infarto. La idea de esto es tener una gran noción de cómo manejarlo, cómo enfrentarlo y no infartarnos nosotros junto con el paciente porque tenemos una buena idea de qué hacer. Entonces, tenemos que empezar a definir infarto. De ahí está la guía del Colegio Americano de Cardiología. Y te divide los ICAs. Los ICAs te dice que van a ser tres, que va a ser infarto con elevación, infarto sin elevación y la angina. Lo que vamos a buscar aquí nosotros es infarto con elevación del ST. Estos diagramas nos muestran un electrocardiograma. Si vemos la diferencia en la morfología del ST, los dos están elevados, los dos son infartos del ST, pero son diferentes caras evolutivas. El hecho de que no esté tan elevado como esta forma y se mantenga como a 2 de ese lado, no quiere decir que no sea un infarto. Simplemente son distintas etapas evolutivas, diferentes morfologías en el electro. ¿Qué es lo que nos va a definir un infarto? Lo clásico que ya sabemos, la clínica, que debería ser la clínica clásica, que es un dolor isquémico opresivo en el área torácica anterior, que puede tener irradiación a brazo, a mandíbula. Y después está lo no típico, que le llaman síntomas atípicos o equivalentes de angina. Vamos a ocupar también nuevos cambios en el electro sugestivos de isquemia. Puede haber cambios en el electro sugestivos de isquemia, puede haber cambios previos, que parte de la definición de infarto te dice también que tengan datos o cambios electrográficos nuevos, sugestivos de bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Las últimas definiciones también te agregaron eso, no solo la elevación del ST. Elevación de biomarcadores cardíacos. ¿Qué tanto? La definición te dice que arriba el percentil 99. El percentil 99, pues muchas veces no tenemos idea como de dónde salió. Simplemente agarraron un montón de gente, hicieron un estudio de aproximadamente 10,000 personas, le midieron las troponinas a todos, dijeron, todos estos son personas sanas, en teoría no tienen comorbilidades. Dijeron, el rango que salgan todas estas personas se puede considerar normal. 99% aproximadamente de la población salió en esto, sin comorbilidades. Ese va a ser el famoso percentil 99. Entonces, cualquier cosa que se salga de aquí para arriba va a ser lesión miocárdica, que se va a tener que combinar con diferentes criterios para decir que es infarto. Entonces, la cuarta definición de infarto que fue establecida en 2018, que sigue vigente todavía en las guías de 2025, te dice, para definir infarto ocupas síntomas de isquemia, cambios sugestivos de isquemia en el electro, elevación de biomarcadores, aparición de ondas Q patológicas y también evidencia por imagen, ya sea ecocardiografía o por angiografía. Ecocardiografía, alteraciones en el movimiento de la pared del ventrículo, en la angiografía, defectos de llenado y pues el último que esperamos no hacerlo en ese momento, la autopsia, ¿no? Al momento que entran, disecan y encuentran el trombo. Los síntomas de isquemia van a ser molestia torácica, dolor torácico, típicamente opresivo, en reposo o con esfuerzo. Decimos típicos porque, aunque también sean isquémicos, pueden ser atípicos. Epigastralgia, disnea, síncope, palpitaciones, todo eso también
entra como datos sugestivos de infarto. Eh, de hecho, la guía de síncope te inicia dividiendo síncope en cardiogénico y no cardiogénico. ¿Por qué? Porque también entra como un equivalente. Entonces, eso también lo tenemos que revisar. Este de aquí es el famoso signo de Levin. Te dicen que llega el paciente con la mano cerrada y quejándose, diciendo, me duele el pecho. Característica es opresivo. Puede variar, no nos vamos a casar con que es opresivo porque puede haber variantes. Ahí entran los atípicos. Y eso los vamos a buscar preferentemente en quién? Pacientes mayores de 65 años, hombre, mujeres también, pacientes que también sean portadores de diabetes. ¿Por qué? Porque tienen a hacer neuropatías y tienen a hacer presentaciones más atípicas. Entonces, paciente que tenga con edad, que tenga factores de riesgo cardiovascular, que te esté haciendo o no el signo y que tenga síntomas sugestivos de isquemia, hay que tomar un electro. Depende del electro, se van a tomar las siguientes decisiones. En el electro lo que vamos a buscar va a ser nuestro ST. Este está aquí elevado. Por lo general, la regla es que tiene que estar elevado por lo menos 1 milivolt. Como la mayoría de las reglas, pues hay sus excepciones. ¿Qué vamos a buscar? Que sea una elevación del ST en el punto J en dos derivadas continuas de 1 milivolt, con excepción en B2 y B3. B2 y B3 son la excepción, que le vamos a buscar que no sea una elevación de 1, sino que sea una elevación de la línea isoeléctrica al punto J por lo menos de 2 milivolts. Es lo que le vamos a buscar. Y los hombres lo complican un poco más fácil ahí porque te da dos rangos. Te dice que en mayores de 40 años va a ser mayor de 2 milímetros y en pacientes menores de 40 te van a decir 2.5. Entonces, ahí hay que cuidar esos rangos. En el lado de las mujeres nos las pone un poco más fácil porque nada más te dice 1.5 para todas las mujeres independientemente de la edad. En B2 y B3. El destro de las derivadas sigue siendo 1 milivolt o 1 milímetro, que es como viene el papel milimetrado. Aquí nos dice nueva elevación del ST en el punto J en derivaciones contiguas. ¿A qué se refiere contiguas? Que tienen que estar formando una cara. Tienen que ser B1 y B2, B3 y B4 para que sea la cara anterior, B5 y B6. Si yo tengo una elevación que la encuentro en la cara septal y en la cara inferior, no lo tomo que tenga para candidato a código infarto que integre una cara, porque simplemente son derivadas que no son contiguas en el electro. No se pueden tomar como positivas. Y una recomendación extra, revisar que la elevación, cuando llegue a estar, sea constante en todas las derivadas. Hay algunos patrones que pueden alterar pues, el gráfico en el electrocardiograma, a veces hasta la respiración del paciente, y eso lo pueden ver porque de repente sale nada más una elevada, dos normales, y no todas se despegan del eje isoeléctrico. Tenemos que buscar el eje isoeléctrico y el punto J. Entonces, ¿qué es lo que nos va a definir el infarto? Los síntomas de isquemia, los cambios en el electro, la aparición de ondas Q y la evidencia por imagen. Si tenemos imagen, súper bien. Normalmente nosotros no tenemos aquí. Ahí nos lleva a nosotros con la realidad. La realidad es que se disponen en los medios públicos, que es donde estamos la mayoría, unidades de primer y segundo nivel. Las herramientas que tenemos es el electrocardiograma, el interrogatorio, una buena anamnesis, que hay que interrogar cuándo lo empezó, cómo es el dolor, y a veces hay que ser muy incisivos en cuándo y en el llamado ACME, que es como el punto de dolor más alto que tuvo ese paciente. A veces les empieza a doler, es decir, a las 5 de la tarde, dígame, ¿qué tan fuerte en la escala del 0 al 10? 0, no me duele, 10, me estoy muriendo, estoy teniendo un hijo. Y así, bueno, no, pues no me dolía tanto, 4. ¿Y en algún momento elevó? Sí. ¿A qué horas? A las 7. Llega aquí con nosotros a las 8. Bueno, llevo una hora. ¿O elevó en algún momento? No, siempre se ha mantenido así de fuerte. Si no identificamos algún punto álgido mayor, pues se toma desde el inicio. Pero sí hay que ser muy incisivo en el interrogatorio, porque de ahí lo que sigue es electrocardiograma y biomarcadores cardíacos, que algunas unidades de segundo nivel sí la tienen. A veces, no siempre las tenemos. Pero
dice la guía de síndromes coronarios de 2025 que necesitamos del interrogatorio, necesitamos del electro y de marcadores cardíacos para nosotros poder hacer el diagnóstico de infarto. Entonces, ponemos todos nosotros aquí en el hospital para hacer el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. ¿Herramientas tenemos? Sí. ¿Se ocupan los biomarcadores? Estrictamente no. Vamos a ver más adelante el por qué. Con que tengamos el interrogatorio y un electrocardiograma positivo, que va a ser una elevación del segmento ST, por lo menos de 1 milivol o de 2, dependiendo de las caras, y que tenga la clínica, con eso vamos a poder integrar el diagnóstico. Para código infarto, que es parte de lo que queremos platicar el día de hoy, vamos a tener que tener algunos criterios. Por eso empezamos con la definición de infarto agudo del miocardio. Ocupamos que el paciente cumpla con la definición de infarto agudo del miocardio. Ocupamos también que el paciente esté dentro de nuestro periodo de ventana de trombolisis, que son 12 horas. De ahí que tenemos que averiguar en qué punto, en qué momento del día al paciente le dolió más. Desde que diga, ahí me dolió más, de ahí empiezan a contar nuestras 12 horas. A eso se refiere el periodo de ventana, a las 12 horas. Y también que nuestro paciente no tenga contraindicaciones absolutas. ¿Por qué no estamos contando tanto a las relativas? Porque son relativas. Algunas de ellas las podemos manejar y pueden pasar de ser relativas a no ser una contraindicación. Algunas. Entonces, idealmente, código infarto, el paciente que tiene que terminar en ICP, pero nosotros no tenemos ICP de forma directa. Se supone que nuestro centro primario de reperfusión tendría que estar intrahospitalario cuando detectamos al paciente que llega con nosotros, tomamos el electro en menos de 10 minutos, identificamos la elevación del ST, tendría que pasar a ICP primaria. ¿Cuándo lo disponemos en el hospital? A lo mejor Mexicali o la Clínica 1 en Tijuana por parte de IMSS. En ese caso, el paciente tendría que estar en sala idealmente en menos de 60 minutos. ¿Qué pasa con nosotros? Que no lo tenemos. En este caso, el traslado del paciente por lo general sale de la meta del tiempo de realización de la ICP, pero las guías nos dan opciones que dicen prioriza la trombolisis. Y después, dependiendo del resultado, prácticamente todos tienen que pasar a ICP. Lo único que sí, que le cambia el nombre. Algunos te dice que es terapia farmacoinvasiva, segunda línea, y otro de rescate, dependiendo del resultado. Pero prácticamente va a terminar el paciente en ICP. Pero no tenemos ICP, bueno, no lo vamos a dejar así. Le vamos a dar un beneficio y va a ser la fibrinolisis. Llega nuestro paciente, en este caso, nosotros estamos de este lado, un centro sin ICP de nivel primario. Si el tiempo hasta la ICP de traslado va a ser mayor a 120 minutos, que es lo que pasa aquí, entre lo que consigues laboratorios, a lo mejor ecocardiograma que te lo piden, o que no está la ambulancia, X motivo, si ese tiempo es más de 120 minutos, el paciente automáticamente tiene que pasar a fibrinolisis. Es la razón por la cual todos los pacientes que llegan a este hospital pasan directo prácticamente a fibrinolisis. No nos detenemos en ver si va a haber ICP o no, porque sabemos que es traslado y moverlo va a durar más de 120 minutos. Y existe el código ictus que dice en el tiempo es cerebro, aquí el tiempo es músculo, músculo cardíaco. Entonces, para darle el mayor beneficio a nuestro paciente, idearon esto, mayor de 120 minutos, pasa a fibrinolisis. Es nuestro plan aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestro paciente, según las guías, es, llega nuestro paciente con el médico de primer contacto, que va a ser el minuto o la hora cero, de ahí vamos a empezar a contar. De ahí empezamos a contar idealmente 10 minutos, que es una de las metas tanto nacionales como internacionales, para tomar nosotros el electro de nuestro paciente y así, enfocada y detenidamente, buscar elevación del segmento ST. Primero, ¿está elevado? ¿No está elevado? ¿Está elevado? E integra cara y criterios. Entra código de infarto.
Si no está elevado, no quiere decir que no ocupa tensión ni que no ocupa cateterismo, pero es diferente el protocolo que vamos a seguir con él. Hay pacientes que no entran en código infarto, que son infartos sin elevación, que dependiendo de las escalas que utilicemos nos va a decir qué tan rápido o qué tan prioritario es realizar el cateterismo en el paciente. Pero lo primero es obtener el electro y buscar intencionadamente la elevación del ST y pues que sean derivadas contiguas. De ahí que nos tenemos que aprender las caras del electro, qué derivadas integran qué cara, y recordar que a veces algunas de estas se fusionan y terminan haciendo infartos extensos. No existe como tal descrita la cara, sí existe, pero es una combinación, la cara anteroseptal. No es nada más la cara septal, la cara anterior. A veces el infarto es un poco más grande, más extenso, el infarto no va a conocer, me voy a tapar hasta el territorio de la septal y ya. A veces dice, voy a llevar la septal y la anterior y agarran todo. Entonces, también debemos de conocer esta parte. Y esto más adelante ayuda porque en base a la cara que esté afectada, podemos hacer algo que se llama tallar de vaso culpable. Deducir qué vaso a nivel coronario es el que está ocluido. Esto de aquí que vemos son fases evolutivas de una elevación de ST. Aquí ya no elevó, ya invirtió, pero ya son las últimas. Aquí tenemos un electrón normal, aquí tenemos una discreta elevación ya con el J y el ST, pero aquí está muy marcado. Aclarando, esto de aquí también cuenta como elevación del ST. Eso también se tromboliza. No es necesario esperar a que tenga una marcada elevación, como para decirlo así, está súper infartado, para nosotros proceder con el protocolo. Eso también cuenta como elevación del ST. Vemos el electro, podemos llegar o no tener dudas, porque hay veces que el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, que eso lo complica, tenemos que meternos a criterios de Esgarbosa para ver si el paciente cumple con criterios de infarto agudo del miocardio, o si tenemos a veces pues por falta de pericia, que no estamos muy acostumbrados a ver los electros o mal equipo, podemos tener dudas de si es o no infarto. ¿Qué vamos otra vez ahí? Es muy repetitivo esta parte, pero tenemos que tomar en cuenta esto. Revisar si está elevado, tiene los criterios, es hombre, es mujer y cuánto elevó. Hay veces que son hombres, tienen elevado B1 y B2, pero tienen elevado 1, 1.5 y ¿es candidato? Sí, pero si ya hablamos de B2 y B3 y elevan 1 milímetro, no son candidatos. Aunque esté elevado, sí, pero no cumple con los criterios. Entonces, de ahí que a veces es muy incisivo y repetitivo esta parte en urgencias. Lo otro es, tengo mi paciente con isquemia, ya le encontré elevación del ST, ¿hay que pedirle biomarcadores? Sí, tenemos que tener los biomarcadores, revisar que eleven por encima del percentil 99 para decir pues que completamente tengo todos los criterios, por lo menos 3 de 5 que me pide el código de infarto. Pero no es necesario que nosotros estemos correteando las troponinas para decir que es infarto. La misma guía de código de infarto nos dice, si ya tienes el electro, tienes evidencia de que está elevado y tienes los síntomas, no debe retrasarse la fibrinolisis a la espera de los resultados. Si tengo la clínica, si tengo las alteraciones electrocardiográficas y cumple con criterios, el paciente está en ventana, hay que trombolizarlo. No es necesario esperar la fibrinolisis, las troponinas para la fibrinolisis. Suponiendo que tengamos un muy buen laboratorio y la troponina ultrasensible, a lo mejor 1 hora, 2 horas, cosa que raramente pasa. Entonces, en esa 1, 2 horas o llega a pasar hasta 4 esperando resultados, es mucho miocardio y mucho pronóstico de vida bueno para el paciente que se pierde. Entonces, si tenemos la evidencia, la recomendación es no te esperes. Si tienes todo, hay que trombolizar y sin miedo, la guía te va a respaldar. Es la recomendación de la guía, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide, porque nos gusta dormir en casita a todos, yo creo, que el paciente firme consentimientos. Hay que avisarle de los riesgos que puede ver y para minimizar los riesgos hay que descartar las contraindicaciones. Es una lista más o menos grande, ¿no?
Antecedente de hemorragia cerebral previa en algún momento, sangró por eso hemorrágico, TCE, descartado. Tuvo una lesión vascular estructural conocida a nivel cerebral, descartado. Lesión neoplasia primaria o metastásica, descartada. Si tuvo un S previo, también. Esos son los que definitivamente no les vamos a poder ofrecer algo. Esos pacientes no van con nosotros, sí hay que presentarlos para cateterismo directo, pero para fibrinolisis pues no van a poder pasar. Beneficio directo nosotros que no tenemos ICP primaria no le vamos a poder dar. Entonces el apoyo de nosotros pues es buscar la forma de moverlos a una unidad que sí tenga ICP. Entonces, hemorragia activa también, hematuria o hemorragia gastrointestinal, cirugía intracraneal o espinal dentro de los 2 meses previos. Aquí esta te la marca como una hipertensión, te dice que no responde al tratamiento. También te la marca dentro de las relativas, pero en las relativas te dice que sea el momento de ingreso. Hay pacientes que ya conocemos y ellos mismos te dicen, Doc, es que siempre traigo la TA bien elevada, nunca me la pueden bajar. Y tú le dices, me estás retando y le metes todo, ¿no? Está tocado. Y si bajan. Hay pacientes que de plano nunca han bajado y te dice, si es una hipertensión arterial de 180, 110 y que nunca responde al tratamiento, te lo marca como criterio absoluto. Si es del momento de ingreso reciente, te dice, no hay problema. Contrólala, te dice cuáles son los antihipertensivos de elección, y cardipino, los betabloqueadores intravenosa, junto con el antagonista, y después ya te dice, puedes proceder. Aquí prácticamente vamos a decidir, ¿lo trombolizo o no lo trombolizo? Eso ya queda a juicio de nosotros. Funciones vasculares no comprensibles, pues principalmente pues son las funciones ya, ¿no? Ahí creo que la más peligrosa sería a lo mejor alguna punción hepática, porque sería la que tiene mayor riesgo de sangrado. Embarazo, se tendría que agarrar GINA y UCI porque habría que interconsultarlos y que nos ayuden con la decisión. Esperemos nunca estar ahí porque no hay algo normado en la guía de infarto, por lo menos en la de síndromes coronarios agudos 2025, que te diga qué hacer al respecto. Pues afortunadamente no hemos tenido pacientes así, esperemos que no lleguen. Ya tenemos a nuestro paciente, ya identificamos el ST, si está elevado, si son síntomas compatibles, ya le descartamos contraindicaciones y hay que premedicar al paciente. Esta premedicación, aclarando, es premedicación para paciente que vamos a pasar a fibrinolisis. Los pacientes que van a pasar a ICP directa tienen otra premedicación. Es muy similar, prácticamente doblan la dosis de clopidogrel y dependiendo del centro, si tienen antiagregantes intravenosos, utilizan antiagregantes intravenosos. Pero eso es más que nada para nuestro centro hospitalario. Te dice que la premedicación en pacientes hay un punto de corte. Por eso mencionamos aquí el mágico 75. El punto de corte es 75. 75 años, te dice, le vas a poner este medicamento. Más de 75 años van a cambiar las dosis. Por eso te mencionan algunas. Te dice que premedicación en menores de 75 años va a ser una dosis carga de aspirina o ácido acetil salicílico de dosis única y las siguientes a las 24 horas van a variar de 162 a 325 miligramos vía oral. La dosis de clopidogrel es de 300 miligramos. Aquí hay que estar al pendiente porque la presentación viene de 75. Y ahí es donde a veces, si no hay una adecuada comunicación con enfermería, podemos omitir algunas dosis. Entonces, hay que hablar con ellos y verificar siempre las indicaciones. Porque sí, aquí son 400 miligramos. Más adelante, tenemos esta indicación. Enoxaparina 30 miligramos intravenosa, dosis única. 30 miligramos intravenoso, sí, intravenoso. ¿Por qué? Lo marcan las guías. ¿No está mal? No, no está mal. La guía como tal así lo marca. Es en relación a la biodisponibilidad del medicamento. Y después te dice, ya que le pongas la enoxa, vía intravenosa, a los 15 minutos, tienes que aplicar de forma subcutánea a dosis de 1 miligramo kilo, máximo 60 a 70, para completar 100 las primeras 24 horas. Prácticamente le vas a poner 60 miligramos, no tenemos para ponerle 70.
pero la idea es no pasarnos de los 100 en las primeras 24. Van a ser los 30 primeros miligramos intravenosos más 1 miligramo kilo. Ahí se van a sumar los 100 en las primeras 24 horas. Y después vamos a continuar así, 1 miligramo kilo cada 12 horas. Las estatinas que te manejamos nosotros, esa torba, te manejan otras guías así, pero pues no tenemos mayor disponibilidad y esta es prácticamente la de más alta potencia que tenemos nosotros. Entonces, ojo con las dosis de carga de algunos medicamentos. Aquí, mayores de 75 años, ¿qué te dice? ¿Lo vas a cargar? Sí, pero solo de aspirina. No te dice alguna otra observación y vas a continuar la dosis normal, 126 a 300 cada 24. Clopidogrel te dice, si tiene más de 75 años tu paciente, solo le vas a dar una tableta, 75 miligramos y ya. ¿Lo vamos a cargar con 300? No. ¿Tiene más de 75? Solo 75 miligramos de clopidogrel. Estamos hablando del ámbito hospitalario. Si el paciente tiene mayor de 75 años, ya nos vamos a ahorrar la dosis bolo de Noxa, la intravenosa. De ahí que se tenga que poner ligera atención aquí a la edad del paciente. Si tiene más de 75 años, no hay dosis bolos de Noxa y la dosis se administra 0.75. La anterior era 0.1. Perdón, la anterior era 1 miligramo kilo. Aquí no va a ser a 1 miligramo, va a ser a 0.75 miligramos cada 12 horas, con un máximo de 75 miligramos en las primeras 2 dosis. Si el paciente pesa pues, más de 80 y nos pasamos, a lo mejor con una sola dosis queda. No es necesario repetir la segunda hasta el siguiente día. Otra cosa también que no se nos tiene que ir muy seguido es que la enoxaparina tiene que ser de ajuste renal. Si nuestro paciente tiene un filtrado glomerular de menos de 30 mililitros minuto, la dosis que nosotros le vamos a dar va a ser 1 miligramo kilo cada 24 horas. Entonces, es la edad y dependiendo de la edad, y ya hicimos un interrogatorio para todo esto, vamos a tener idea de si el paciente es enfermo renal o no. Si tenemos los datos, calculamos la enoxaparina dependiendo del filtrado glomerular. Hay patologías que van a elevar el ST. La premedicación la podemos llevar a cabo aunque el paciente tengamos dudas al respecto, si está infartado, si no está infartado, porque puede haber simulaciones de elevaciones del ST, una miocarditis, una pericarditis. Es raro que una tromboembolia pulmonar lo haga, pero está escrito en menor cantidad que incluso que el signo de Maguire, pero está descrito. Entonces, no todas las elevaciones van a ser infarto, pero para eso vamos a ver la definición, que cumpla con los criterios, que tenga los síntomas clínicos clásicos y lo vamos a ver. Mientras tenemos dudas o vamos definiendo si sí o si no, podemos precargar al paciente. Daño realmente no le va a hacer. Lo complicado más para un paciente que se puede complicar es una mala fibrinólisis. Se puede precargar, premedicar al paciente y después continuamos adelante. No estoy seguro, está elevado el ST, pero parece que tiene bloqueo de rama. El paciente no me sabe decir si ya se conocía con el bloqueo. Dice que ya había tenido episodios de angina, a lo mejor ya lo tenía, a lo mejor no. Pero cuando tengamos la duda en un paciente de qué es lo mejor, si trombolizarlo o no trombolizando, y eso es nuestra duda, lo mejor es ahí trombolizarlo. Es mejor trombolizar una angina que no trombolizar un infarto. Puede ser una decisión muy cuestionable que a lo mejor en nuestra etapa formativa y no formativa también como adscrito vas a ser juzgado y apuntado muchas veces, pero son decisiones que se tienen que tomar a veces en el momento. Ya después vemos, hacemos retroalimentación, tenemos que revisar el caso, qué falló, sí o no, pero ante la duda, y los cardiólogos dicen, es mejor trombolizar una angina que no mejor que no trombolizar un infarto. Entonces, si tenemos la duda, y tenemos algunos datos, hay que darle el beneficio al paciente. De aquí que tenemos que hablar con él, comentarle la situación, trae un infarto, nos podemos salir del periodo de ventana, se puede complicar, ¿sí?
¿Entendió? Sí. Ah, ok. Me duele el pecho, me siento ansioso, lo podemos sedar al paciente, no hay problema. Asegúrense antes de sedarlo que le firme los consentimientos y todo bien. Sedado no va a poder firmar el paciente, así que firme consentimientos. Después que sigue de la premedicación y ya que tomamos la decisión de trombolizar al paciente, es elegir con qué. Tenemos 3 medicamentos descritos: tenecteplasa, proteplasa y alteplasa. Estos 3 tienen diferentes ventajas cada uno. El más conocido que tenemos es alteplasa, que la dosis va a ser una dosis bolo y después una infusión. El tiempo total que este va a tardar es 90 minutos. Estos dos son dosis bolo. La tenecteplasa es el más corto. Es monodosis, se administra un bolo en 1 minuto por kilo peso y ya quedó. Esperar que el paciente te dé datos de reperfusión. Rateplasa son 2. Prácticamente tardas entre 10 a 15 minutos con esta. Son los medicamentos descritos para la trombolisis. ¿Cuál tenemos nosotros en el hospital y cuál van a usar en dado caso de que tengan un paciente infartado? Alteplasa y tenecteplasa. Dependiendo del que tengamos, es el que vamos a usar. Ahorita, y ya tiene prácticamente yo creo que todo el año, que hemos estado utilizando tenecteplasa y alteplasa, que disponemos de los dos. Tienen ligeras ventajas uno sobre otro, principalmente la tenecteplasa. Estas son las dosis que se manejan. Si se fijan, viene por kilo por miligramo en base al peso del paciente. Afortunadamente, la caja donde viene el medicamento, viene un inserto y te dice las dosis, así que podemos aprenderlas nada más para molestar a los residentes en el pase de visita o checar la hoja también en el inserto a la hora de la trombolisis. Y si no se lo saben, no se preocupen. En la presentación del medicamento viene, de todos los medicamentos que tenemos aquí para trombolizar, viene la dosis y la podemos sacar fácil de ahí. Y pues la alteplasa. Si se fijan, alteplasa te dice bolo 15 miligramos IV, después 0.75 miligramos por kilo, en 30, 0.5, en 60. En total aquí pues se te van 90 minutos. Acá se nos va a ir 30 minutos. Y tenecteplasa tiene la ventaja de que es un bolo único. Si tenemos rateplasa, si tenemos alteplasa y tenemos tenecteplasa, por el bien del paciente y evitarle mayor daño miocárdico al paciente, pues lo mejor es administrar tenecteplasa. Si nos ponemos a pelear cuál es la ventaja de uno sobre otra, la ventaja que va a tener tenecteplasa, pues va a ser el tiempo, ¿no? Tenecteplasa es un bolo único y alteplasa es muy buena también. La única contra que tiene es el tiempo de infusión de 90 minutos. Los estudios dicen que tienen prácticamente el mismo resultado a 30 días y a 1 año en cuanto a mortalidad y a beneficios del paciente. Lo que han encontrado es que tenecteplasa, que es un derivado genéticamente de la alteplasa, prácticamente es como su hijo, pero un poco mejorado, tiene menos riesgos de sangrado a nivel intracraneal, pero no lo marca como que tan significativo como para sugerir o indicar uno por encima del otro. Prácticamente podemos usar los dos. Por el tiempo, podemos utilizar tenecteplasa, pero si no hay y solo tenemos alteplasa, hay que utilizarla. Es muy buena. Al paciente le va bien también, no hay ningún problema. Entonces, al momento de la trombolisis debemos de conocer los medicamentos en existencia, que son estos dos, tenecteplasa y alteplasa. Pues normalmente los que trabajamos en esa área o que podemos atender un paciente, que prácticamente en el hospital los pacientes a veces parece que lo hacen de adrede, se infartan por todos lados, ¿no? En cualquier servicio. Y esta parte de leer el inserto de vez en cuando de los medicamentos es porque la farmacéutica se dio cuenta que de repente los pacientes no estaban respondiendo bien a la trombolisis. Entonces dijeron, se los vamos a recordar, hicieron el papelito y lo metieron en la cajita. Eh, algunos de estos medicamentos, principalmente alteplasa y tenecteplasa, tienen una especificación al momento de prepararlo. Depende de nuestro equipo que tengamos en el área de choque o en piso, que sepan prepararlo también y nosotros vigilar la adecuada preparación.
Viene el frasco y te dice, no lo batas. Te dice, tienes que agarrar el frasco, combinarlo y darle vueltas de forma mesurada. Es la forma de preparación. Al momento que nosotros llegamos a agitar el frasco, como suele pasar con algunos medicamentos, este sí se inactiva, no todos lo hacen, pero al momento que nosotros lo agitamos, inactivamos el medicamento y prácticamente le estamos quitando o el paciente está perdiendo el beneficio de la trombolisis. Prácticamente le vamos a pasar agua nada más. Entonces, hay que fijarnos cómo se preparan estos medicamentos antes de administrarlo, porque prácticamente así fibrinolisis, pues no va a haber fibrinolisis. De ahí que tengamos que tener cuidado con eso. Entonces, vamos a leer el inserto, principalmente tenecteplasa y alteplasa son los que manejamos y son los que dicen ahí, para que el medicamento pueda hacer mejor su trabajo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta más adelante si el medicamento va a hacer su trabajo, que es un fibrinolítico, tiene que fibrinolizar? Vamos a tomar electrocardiogramas y esto los debemos tener porque lo va a pedir el código infarto, porque vienen en los protocolos de atención integral. Estos los desarrollaron IMSS, pero son los que están vigentes a nivel nacional. Te van a pedir un electro de que el paciente llegó, que es la hora cero, después un electro a los 30 minutos que lo trombolizas, después a los 60 y a los 90. Esto es más que nada para documentar en el paciente. Y lo que vamos a buscar nosotros que nuestro fibrinolítico haga es un descenso del ST mayor del 50% del nivel basal. Tenemos que revisar también arritmias de reperfusión, que puede ser extrasístoles, FA, un ritmo idioventricular, puede aparecer en el paciente y de ahí que idealmente el paciente pues tiene que estar monitorizado. Y la mejoría de los síntomas son parte de lo que vamos a encontrar y decir, fíjate, el paciente sí respondió a la fibrinolisis, vamos bien. Y una escuela que teníamos, que tenemos que ir dejando un poco a poco, es soltarnos las manos. El anterior hemotecnia que se utilizaba de la mano, de darle morfina, de darle oxígeno, de darle nitratos y de ASA, no está tan vigente al 100%. Nuestro paciente puede llegar a desaturar a 93, 92 y no pasa nada. El problema cuando es cuando satura menor de 90%. Está infartado, hay que ponerle oxígeno. Espérate. ¿Está desaturando a tu paciente? No, ok, no le pongas oxígeno, suelta la mano, no va para todos. Incluso hay pacientes con infartos en cara inferior que tienes que descartar que no es un infarto del ventrículo derecho, que están contraindicados los nitratos. El manejo es diferente, entonces la mano no aplica para todos los pacientes. Entonces lo vamos a tener que dejar de lado y se va a quedar tristita por acá. ¿Qué puede pasar si le ponemos oxígeno a nuestro paciente de forma indebida? Eh, Podemos evitar complicaciones por hiperoxemia. Igual, todos los pacientes que sabemos que describen, no, que no le matas FIO2 más de 100 al 100% porque hay complicaciones, todas esas complicaciones se las vamos a dar al paciente. Si no satura menos de 90, nuestro paciente idealmente no requiere oxígeno. Aquí nuestro paciente está saturando en 92, ¿ocupa oxígeno? Estrictamente no. Es que me siento ansioso. Bueno, la ansiedad es entendida en el contexto de dolor, de isquemia miocárdica, hay que calmarla, ya sea que sea por dolor o que el paciente necesite algún sedante. Se puede utilizar diazepam, no tenemos lorazepam, pero son los que están descritos. También tenemos que tratar la ansiedad en los pacientes. ¿Por qué? Porque estos aumentan una taquicardia, causan taquicardia refleja y la taquicardia va a aumentar la demanda de oxígeno. La demanda de oxígeno va a causar isquemia. La isquemia va a causar dolor, el dolor va a causar taquicardia y se hace un bucle donde nuestro paciente se puede deteriorar. ¿Qué más le vamos a dar a nuestro paciente? Betabloqueadores. Le vamos a dar betabloqueadores a los pacientes que no tengan contraindicaciones. Contraindicaciones, las habituales de los betabloqueadores, que no tengan bloqueo A, B de primero, segundo, tercer grado, que la frecuencia cardíaca esté mayor de 60, que tengan una adecuada tensión arterial. Si el paciente no tiene contraindicaciones, le vamos a dar betabloqueador para reducir la frecuencia cardíaca, reducir la tensión arterial, reducir la contractilidad miocárdica y disminuir la demanda de oxígeno. ¿Qué tan importante eso? Es tan importante que está descrito en metaanálisis y ensayos. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de evidencia 1A, igual que todo lo anterior que hemos estado hablando. Entonces,
en el manejo de un paciente con infarto agudo del miocardio, mientras no tenga contraindicaciones, si no han pasado 24 horas de la trombolisis, se pueden iniciar beta bloqueantes también. El cuadro más feo que podríamos tener es, y que es una complicación esperada, que un paciente evolucione tórpidamente, que es, pues lo más letal sería un choque cardiogénico, ¿no? El paciente se infartó y se hipotensó. ¿Qué sigue? Si el paciente empieza con inestabilidad hemodinámica y se choca, el tratamiento resolutivo final que te marcan las guías es ICP. Aunque esté chocado y a lo mejor lo tuve que intubar, bueno, volvemos a las causas. Normalmente sabemos que para tratar las patologías del paciente, aunque aparezcan comorbilidades, siempre hay que ir sobre la patología inicial, la patología de ingreso. El paciente se chocó y terminó intubado por algún motivo. ¿Cuál es la causa de que el paciente terminara así? Infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el tratamiento original que le íbamos a ofrecer a este paciente? ICP. Se complicó. ¿Con qué? Por el infarto. ¿Con qué íbamos a tratar el infarto? Con ICP. Aunque esté chocado el paciente tiene que pasar a ICP. Independientemente que sea complicado, que sea intubado, se complicó, pues sí, pero ¿qué ocupa al final y al cabo? ICP. Y es lo que se tiene que dar. Antes de que el paciente empieza a llegar a una hipotensión franca, te dice, lo más razonable es iniciar norepinefrina en pacientes con infarto que presenten hipotensión. La guía te dice lo más razonable. ¿Qué guía? El consenso de expertos de la Asociación de Cardiología, de choque cardiogénico de 2025. Ahí llama la atención un poco, dice, lo más razonable es iniciar norepinefrina y tampoco te dice, de hecho te aclara, no hay un consenso oficial sobre qué medicamento es el ideal o el mejor para iniciar en contexto de choque cardiogénico, en comparación de choque séptico, que sí te dice el de elección, es norepinefrina. Aquí te dicen ellos, lo más razonable es iniciar norepinefrina, pues vamos a iniciar ese, ¿no? Paciente con infarto, se choca, norepinefrina. No sobrecargarlos de líquidos porque lo vamos a complicar. Ahora, el paciente infartado puede tener ansiedad, puede tener dolor torácico, puede desarrollar edema agudo pulmonar, un grado de falla cardíaca. Si vemos que el paciente está caminando y está deteriorándose y llega a tener deterioro neurológico o distrés respiratorio, lo indicado es hacer una intubación temprana. ¿Por qué? Si nosotros dejamos al paciente con distrés respiratorio, deterioro neurológico, puede haber compromiso de la vía aérea y la demanda de oxígeno del paciente nunca se va a calmar, simplemente por la demanda que va a tener, va a aumentar y ese paciente va a evolucionar tórpidamente. Mientras más tiempo tardemos nosotros en intervenir intubando a ese paciente, más falla orgánica va a ser, no solo a nivel cardíaca, pero eso nos va a ensombrecer el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, si nuestro paciente está avanzando, más vale una intubación temprana. Y es la recomendación que hacen en las guías de choque cardiogénico. Y un extra que tenemos que considerar en nuestros pacientes para evitarles mayor complicaciones es de que tienen que tener una hemoglobina mínima de 10. No, que está infartado, hay que cruzarlo y banco de sangre tiene 8. Ok, las guías y todo me dicen que ocupo por lo menos llegar a 10. Ya estamos aquí, le vamos a querer dar el beneficio máximo a nuestro paciente. Tenemos que revisar todo esto también. Esto va acompañado pues, de un tratamiento multimodal, donde si se llega a intubar, hay que ver la sedación, hay que ver la analgesia, puede ser albufina, buprenorfina, te mencionan también fentanil. Todo esto con el fin pues, de apoyar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Si quieren, llévenselo a casa, pero por favor, llévenselo a su servicio y también con los pacientes que vayan a ver. Paciente con datos de infarto agudo del miocardio que cumpla la definición de infarto. Las metas es tomar el electro en los primeros 10 minutos y trombolizarlo en los primeros 30. Si lo trombolizamos a los 40, estamos fuera de meta. Lo vamos a trombolizar, sí, pero pues ya nos va quitando un indicador a nosotros. Hay que trombolizarlo, no importa. Pero
hay que irnos sobre los primeros 30. Es una carrera contra reloj. Tenemos que evitar retrasar la fibrinolisis por esperar los biomarcadores. Todavía no están las troponinas. Tiene dolor, está elevado, cumple criterios, se fibrinoliza. Te esperas a los biomarcadores, porque si no hay, nunca van a llegar, y la fibrinolisis tampoco. Si no es necesario, no hay que darle la mano siempre al paciente. Al hacerle la mano nos referimos a la morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Aspirina siempre va a ir de cajón, nitratos hay que ver que no tenga afección de cara inferior con extensión ABD. Y si no desatura, pues no hay que ponerle oxígeno. Tenemos que conocer la adecuada preparación del medicamento fibrinolítico para el momento de trombolizar a nuestro paciente, darle el beneficio completo y que no se vaya a perder ese beneficio, que es lo que al fin y al cabo le estamos diciendo al paciente, que hay riesgos de sangrado. Voy a inactivar el medicamento y le voy a quitar los riesgos. Ah, muy bien. También le vamos a quitar el beneficio de la fibrinolisis. Y los pacientes que no cumplan con infarto, con elevación, mencionamos al principio, no es de que no les vayamos a hacer nada, no entran al código infarto, pero que para entrar al código tienen que estar elevados, el ST. Pero si tenemos nuestro paciente sin elevación, lo podemos estratificar por escala TIMI y escala Grace para identificar candidatos próximos a ICP. Las escalas, aparte de molestar y preguntar por ellas, sirven para estratificar al paciente y saber qué le vamos a hacer, qué conducta vamos a tomar. Las escalas de TIMI y Grace te dicen infarto sin elevación, tiene estos criterios, tiene un TIMI de 6 y un Grace de 140. Ah, bueno, ese paciente necesita ICP por lo menos en las próximas 48 a 72 horas. Y algunos te van a decir, ¿sabes qué? Pues lo puedes aguantar y programarlo, hacerlo de forma electiva. Pero si el paciente es infarto sin elevación y tiene los biomarcadores elevados, hay que ofrecerle algo. Es ICP, pero entran por otro canal, no entran por código infarto. En caso de que tengamos dudas de qué hacer al paciente, que es válido, y a lo mejor no le decimos muy seguido, pero en transcritos también pedimos opiniones, pedimos consejos, pedir ayuda. Cuentas o la más confianza le tengas, si te da pena o algo el tema, pero es importante por el beneficio del paciente. No quedarnos con él. La idea de esto es saber qué hacer con él, pero si en algún momento llegamos a topar con alguna pared que no sepamos cómo pasarla, hay que pedir consejo o ayuda. Más que nada, pues por el beneficio del paciente. Sería todo.